Estimados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es una bendición el poder compartir nuevamente una palabra con ustedes en este hermoso día que nos ha dado nuestro Dios. Y agradezco mucho la palabra que Dios me ha dado y que quiero compartirla contigo. Mira, allá en el Evangelio de Juan encontramos un momento muy especial, muy importante que vivía nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 12, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y luego dice también que en el versículo 20 que habían ciertos griegos y los griegos vinieron también y se juntaron con ellos. Y mira lo que Jesús les dice en ese preciso momento. Dice en el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y mira, hermano, esa es una palabra preciosa. Dar fruto es algo muy importante que ahora que estamos en un cambio de actividades con esta pandemia. Estamos encerrados y nos está desafiando cómo producir más. La iglesia misma, cómo la iglesia tiene que producir más, extender el evangelio, cómo hacerlo. Tal vez en tu negocio, en tu empresa, donde tú estás como estudiante, ahora tienes que estudiar en las casas a través de estos sistemas que ahora está usando la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Sin embargo, mira, dar fruto significa morir a muchas cosas de nosotros mismos. Te doy un ejemplo. Cuando muere la codicia, nace la generosidad. Cuando muere la avaricia, nace la riqueza. Cuando el apego muere, nace la libertad. Qué interesante. Cuando la pereza muere, nace la acción. Interesante. Y mira cómo lo vive este proceso de morir y nacer y dar fruto. Mira cómo lo vive Moisés. Moisés dice, Génesis 21, 5, que era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y Dios, escucha bien, Dios esperó por lo menos 24 años para darle la promesa. ¿Y sabes por qué? Porque aún Abraham, Dios veía en Abraham que no estaba preparado para sacrificar su promesa. ¿Y cuál era la promesa? Su hijo Isaac. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados en este tiempo de cambio? ¿Cuánto estamos preparados para sacrificar nuestras promesas y empezar a dar fruto? Mira cómo lo vive ahora José. Ya vimos a Abraham, mira cómo lo vive José. José, ¿te acuerdas? José tiene todo un proceso de vida. Él tenía sueños y esos sueños Dios los lleva hasta Egipto. Y llega un momento en que en ese proceso José lo meten a la cárcel. Potifar lo manda a la cárcel. Y ahí en la cárcel, interesantemente, conoce al copero del rey y a un panadero. Y estas personas tenían unos sueños y José en la cárcel se los interpretó. Pero qué interesante también, cuando el copero y el panadero salieron de la cárcel, ¿qué crees que hizo José? Les dijo, oye, mira, cuando ustedes salgan y estén con el rey, acuérdense de mí. Y en ese momento José empezó a ser autodependiente. Como que José fue un excelente instrumento de Dios. Dios lo llevó a Egipto. Pero en este instante José pasaba por un proceso y empezó a confiar en el copero del rey más que en Dios. ¿Y qué crees que hace Dios? Hace que el copero salga de la cárcel y se olvide de José. Así lo dice Génesis 40, 23. El copero se olvidó de José. Pero cuando José
allá en la cárcel, muere a su apego, a su autodependencia. Mira lo que hace Dios. Trae otra vez el cuadro allá con el rey y empieza a juntar el rey a sus sabios, porque él traía un sueño para ver si se lo interpretaban. Y en ese momento el copero del rey recuerda: oye, aquí hay un joven en la cárcel que ese puede interpretarle. En ese momento Dios ve que José había sacrificado su autodependencia. Dios entonces lo bendice sacándolo de la cárcel y lo hace, ¿qué crees?, gobernador de Egipto. Qué interesante. Mire, hacer morir para dar fruto, para crecer. Mire cómo lo vive Moisés. Al nacer, bueno, Moisés, tú lo sabes, desde su nacimiento fue todo un proyecto de Dios. Cómo Dios lo protege en aquel momento. Fue milagrosamente allá en Génesis capítulo 2. Creció allá en Egipto, estudió en esa nación más desarrollada del mundo de aquel momento. Y José creció ahí y se hizo como un príncipe en ese lugar. Pero un día José quiere ayudar con su propia fuerza al pueblo judío. Y en ese momento él toma una acción, y esa acción que mata a un egipcio, y entonces por esa acción él tuvo que huir al desierto. Y en ese desierto Dios lo empieza a tratar. Y entonces lo lleva ya con su suegro Jetro. Él empieza a cuidar ovejas allá en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y ahí empieza a tratarlo. Pero un día, cuando Dios lo ve que había procesado, había cambiado, Dios le habla en Horeb, en medio de la zarza. En ese momento el expríncipe de Egipto había perdido, número uno, aquel rango que traía de Egipto, aquella influencia de Egipto. Sus mejores años habían pasado. Ya aquí tenía 80 años de edad. Había sacrificado algunas oportunidades. Dios lo llama, no solo para libertar al pueblo judío de los egipcios, sino para recibir, escucha bien, la revelación más importante de la Biblia, que es el Pentateuco. Que fuera para comprender la palabra de Dios, yo sé que toda la palabra es preciosa, pero sin el libro de Génesis, sobre todo esos 10 primeros capítulos de Génesis, ¿qué fuera sin ellos? Y sabes, Dios se lo revela. Dios le da una palabra trascendente que Moisés no había vivido, pero Dios se lo da cuando ve un cambio. Hizo morir algo y Dios le proveyó. Dios no solo busca hombres buenos, Dios busca hombres y mujeres que mueran y vivan para Dios. ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Abraham nos deja una lección tremenda. Nos hace pensar en nuestras promesas. Es posible que tú, porque Dios así es tan bueno, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado algo y tienes esa promesa, ya la tienes. Pero sabes, hoy estamos en una palabra que hay que hacer morir la semilla, la promesa, para tener más fruto. Y fue lo que pasó con Abraham. Abraham sacrifica su promesa y recuerda, Dios le proveyó. Y él siempre le dijo a Isaac, Dios proveerá. José nos enseña para lograr los sueños, los proyectos de la vida, tenemos que morir a la autodependencia. Tenemos también que no solamente confiar en nosotros. Dios espera que nosotros confiemos en nosotros, pero tenemos que confiar en nosotros junto con Dios. Y no solamente lo bendice sacándolo de la cárcel, sino también lo hace gobernador de una nación. Moisés, para recibir revelación de trascendencia, tenía que aprender a depender de Dios. Y entonces Dios le da el Pentateuco. Oh, hermano querido, en esta hermosa mañana, Dios tiene una provisión para ti.
pero tú tienes que sacrificar, hacer morir algo en tu vida. Dios va a darte dominio sobre áreas de tu trabajo, sobre áreas de tus estudios, sobre áreas de tu vida, pero tienes que hacer morir la autodependencia. Dios tiene una palabra para ti que tú no conoces tal vez en este momento, pero Dios te la va a dar, pero tú tienes que hacer morir. Tal vez un liderazgo todavía inmaduro y tienes que crecer en liderazgo como lo hizo Moisés. Repite conmigo ahí donde estás: Padre, perdóname, porque lo que más quiero está encima de tu provisión. Perdóname porque no he tomado en cuenta en muchas decisiones, pero hoy te prometo vivir más la vida contigo, recibir tu provisión, tener dominio sobre áreas de mi vida y recibir tu palabra que va a trascender mi vida y tener mucho fruto. Amén y amén.